Hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a este episodio de En Plena Plática, este espacio creado para fomentar la plenitud, crecimiento personal, ese equilibrio y ese balance para poder alcanzar este aspecto de vida en donde en el día a día podemos gozar, encontrar esa paz, encontrar ese como propósito, encontrar esa forma de vivir que al final nos haga sentir a nosotros exitosos, genere valor a otros y que nuestro propósito y nuestras habilidades sean usadas de manera eficaz, consciente y sobre todo que genere algún resultado positivo. Hay muchas personas que hoy se dedican a hacer coaching, a hacer ideas de vida, a fomentar ideologías, y en cierto aspecto también la parte psicológica es bien importante, pero yo en realidad lo que busco es encontrar esa perfecta conexión entre lo que existe racionalmente, que tiene un fundamento, que tiene una ciencia, una metodología, que tiene y sigue ciertos pasos para alcanzar ciertos aspectos, pero al mismo tiempo no olvidar el fundamento de las sensaciones, de las emociones, de la vida, de aquello que puede ser inesperado, de aquello que puede ser espontáneo, y encontrar ese perfecto balance que nos hace ser nosotros. No podemos ser esto, solo ser estrictos en el racionalismo porque no somos robots, y tampoco podemos ser solo sumergidos en emociones porque son muy volátiles, cambian demasiado, están constantemente recibiendo información y recibiendo impresiones, que eso genera tener demasiados conflictos. Y hoy personalmente uh, pude meditar y por eso es que hago estos videos espontáneos, no los hago cuando no tengo una rutina, no los hago porque debo, no los hago para tener un resultado específico, simple y sencillamente los hago porque a mí me llena, me genera un propósito, me genera una identidad, me genera un plan, me genera cierta satisfacción personal y al mismo tiempo es la única manera que puedo poner mis habilidades, mis conocimientos en acción de manera aleatoria poder ayudar a alguien. Con una persona es suficiente y por eso tampoco busco ni fomento ni quiero ni estoy constantemente bombardeando gente con que síganme, con que paguen. Para la gente que sabe, mi libro La pirámide de la plenitud es un libro que yo decidí escribir en función de crear racionalmente una conciencia en donde une los cuatro aspectos importantes de un ser humano, que es la parte espiritual, el racionalismo, que es la parte mental, la parte emocional de las impresiones y sobre todo la parte física, y encontrar esa conexión en donde yo no puedo trabajar solo una y olvidar las otras tres, porque existe un desbalance y no puedo ser pleno en ese aspecto. Entonces, por eso se llama pirámide de plenitud, porque escribo todos los conceptos de cómo trabajarlos racionalmente, podemos regular nuestras emociones, traer esos resultados a un modo físico, pero no olvidar que nosotros y lo que nos llena a nosotros es esta parte espiritual y que desde ahí nace todo. Entonces hoy decidí hablar y quiero hablar acerca de los errores. Como ingeniero industrial, medir el error es sumamente importante en cualquier proceso porque es la única manera donde se puede mejorar. En un constante mejora continua, existe siempre aspectos que pueden ser desarrollados de manera distinta para generar mejores resultados, ¿verdad? Eso es básicamente. Estudio también y tengo una certificación de Six Sigma, para las personas que no son familiares con esto. Busca específicamente aumentar la productividad, reducir el error o controlar el error y así también verificar que los procedimientos que están haciendo generan mayor valor. Ahora, esa es la parte industrial, esa es la parte que genera en una organización, pero a esto y en este philosophy management o en esta filosofía de administración es buscar y crear y implementar esa alma, ese espíritu, esa conciencia en estas organizaciones para poder generar así resultados. Yo me dedico y actualmente sirvo en una industria de hospitalidad, de servicio. Y estoy enfocado en trabajar con personas porque son personas las que generan valor a otras personas. Entonces estoy trabajando en esto para poder generar conciencia y generar modelos aplicados de prueba y error para poder generar mayor
satisfacción al cliente, generar mayor valor en una experiencia y sobre todo añadir ese hobby, esa necesidad de crecer y tener una conexión con otro ser humano. Pero en el humano es bien difícil y es complicado cuando se trata de errores. Nuestra mente no está diseñada para aceptar esos errores. Nuestra mente no funciona tan fácil como para decir, sí, me equivoqué, lo cambio. No funciona tan fácil como en un proceso, en el desarrollo de un producto, en cualquier metodología. No funciona como en el marketing, no funciona así. Y es donde creo que como humanos estamos fallando mucho. Y es que nos hemos enfocado a trabajar mucho por afuera, mucho desde lo que yo veo. Y entonces me proyecto desde lo que soy, pero no desde quién soy, sino lo que quiero ser. Y entonces estoy en esa constante de yo quiero ser esto y me proyecto así. Pero eso soy. Y cuando existe ese error, en nuestra mente aparece ese como cortocircuito que no hace sentido. Y entonces, lejos de venir y aceptar ese error y decir, ok, ¿cómo lo mejoro? ¿Cómo lo estudio? ¿Cómo lo evalúo? ¿Qué métodos tengo? ¿Qué herramientas tengo para poder resolver ese error? Como seres humanos no existe. Y si existe, nos cuesta tanto poder aceptarlo. Por eso es que yo no me llamo o autollamo coach de vida, ni tampoco me autollamo maestro, ni me llamo mentor. En algún momento lo hice y creo que estaba muy equivocado porque lo único que puedo ser soy un maestro y un aprendiz al mismo tiempo. Soy alguien que está enseñando constantemente, pero está aprendiendo constantemente de mis errores y de otros. Entonces, si hay un nombre que si me puedo autollamar, quizás sea profesor. Me encanta enseñar. Y incluso cuando entro en la Biblia, cuando entro con una conexión espiritual, me doy cuenta que soy un alumno. Cuando voy en la calle, me doy cuenta que soy un alumno. Entonces creo que esa es la mejor vocación que yo pude encontrar. Y sobre todo también cuando leo mucho la filosofía o esta búsqueda constante del conocimiento y verdad, es solo basado a base de cuestionamientos, de preguntas. Y para que el crecimiento y la abarcación de nuevos entendimientos, no conocimientos, entendimientos, es importante cuestionar lo que se cree, lo que se hace, lo que se busca, porque de otra manera no hay o no es posible encontrar una solución si se centra en que lo que yo digo y creo y pienso es la verdad absoluta. Y es complicado porque existe una verdad y la verdad es probada, pero no existe una verdad absoluta de lo que yo creo. Porque muchas de esas cosas hay aspectos como la fe, que la fe es esa parte del conocimiento y creencia y aceptación de algo que se tiene una certeza, pero no se ve. Entonces, es justamente donde ese conocimiento y esa filosofía encontré una fascinación muy grande de poder aceptarlo. Pero encontré y sigo dándome cuenta que es el error el problema de muchos seres humanos. Es la capacidad de aceptar que estoy equivocado. Es la capacidad de cuestionarme lo que creo. ¿Por qué? Porque eso genera mucha ansiedad, eso genera mucho conflicto, eso genera mucha confrontación, eso genera mucho estudio, eso genera mucho trabajo y mucha energía. Y la gente no está dispuesta a eso. La gente solo quiere hacer lo que tiene que hacer y sentirse que lo que está haciendo es correcto, sentir que lo que está haciendo es exitoso, sentir lo que está haciendo lo hace feliz, pero en el centro siempre existe algo y bien adentro existe ese algo que uno dice, es que falta algo, me falta algo y no sé cómo. Creo que quiero hacer algo, pero no sé qué. Y entonces vivo mi vida hasta que tengo muchísimo tiempo para cuando llego a esos 60 años, veo atrás y digo, uff, ¿por qué lo hice? ¿Para qué perdí tantos años de mi vida haciendo esto? Y es demasiado tarde. Algunas personas todavía no, pero para muchas es demasiado tarde. ¿Cómo en nuestra juventud puedo ser consciente, pleno, en constante crecimiento y admiración de lo que sucede? Y es justamente donde encontré que el error es sumamente importante en nosotros como seres humanos. A medida que crecemos,
nos damos cuenta que muchas de las cosas que nos dijeron, vimos, no son o no eran como nos las dijeron o como las interpretamos. En este orden debemos entender que lo plasmo en el libro, La pirámide de la plenitud, lo pueden encontrar en Amazon si no lo has leído, si no lo tienes todavía. Que hay tres maneras como somos seres humanos aprendemos, ¿no? A lo que nos enseñaron, experiencia de otros, que no necesariamente es lo mismo, porque lo que nos enseñaron puede ser algún conocimiento que nunca tuvo una experiencia, pero así se lo enseñaron y sigo transmitiendo, ¿verdad? Que es como, por ejemplo, la matemática es 2 más 2, así me lo enseñaron, te lo enseño y 2 más 2, ¿verdad? Experiencia de otros es cosas que gente vivió y entendió o tuvo un aprendizaje de esto y te lo enseña. Y la otra es tus experiencias propias, que es exactamente el mismo proceso. Me pasa a mí algo, yo interpreté, entonces digo yo, ok, toco agua y luego electricidad, me pego un electrocutazo. Entonces entiendo y aprendo que no es como yo debería tocar agua y electricidad al mismo tiempo. ¿Verdad? ¿Por qué? Y entonces empiezo a estudiar y empiezo a cuestionar y empiezo a identificar y empiezo a ver cómo crezco, ¿verdad? Eso es fundamentalmente las tres maneras como seres humanos aprendemos. La mejor es por obediencia, que es básicamente lo que nos enseñan, ¿verdad? Pero es a veces la que puede ser manipulada. ¿Cómo? Porque pues si eres pequeño, si eres ingenuo, lo que yo te enseño, te digo que es verdad, tú me la crees, nunca la cuestionas, y puedes darte cuenta que quizás todo lo que viviste era una mentira, ¿no? Que es muchas veces lo que hace el gobierno. Entonces, el gobierno nunca fue creado para beneficio social, nunca fue y nunca es y nunca será un ente enfocado en poder ayudarte a ti a generar una mejor calidad de vida. No es como están creados y no es como van a funcionar, así que no puedes esperar que el gobierno cuide de ti, porque no va a pasar. Y experiencias de otros, al final puedes entender y tener el conocimiento y el criterio para creer y confiar de alguien que se llama mamá y papá, hermanos, amigos, que en realidad pueden aportar y ayudarte algo. Pero ¿cómo y en dónde encuentro yo ese balance y ese equilibrio en donde digo, ok, ¿qué filtro utilizo para decir esto sirve y esto no? ¿Verdad? Bueno, ahí es donde yo planteo esta parte del cuestionamiento y la parte del identificar los resultados que quiero y lo que funciona y lo que no funciona. Por eso es que el mal y el bien dicho por alguien no necesariamente es correcto, pero probado y puesto a prueba puedo saber que es bueno o que genera funcionalidad o que es funcional para mi vida y la vida de los que me rodean y que es malo o no funcional. Entonces, por eso bueno y malo no necesariamente está catalogado como algo que es correcto. Simple y sencillamente depende de qué aspectos está diciendo. Por eso los 10 mandamientos no te dicen que es bueno y malo hacer, te dicen que es correcto y que no es correcto hacer. Y entonces por eso es que no mato, porque si llevamos eso y empezamos a matar, nos desaparecemos, eso no genera ningún beneficio. Por eso no codicio, por eso no robo o no debería de robar. Y por eso cuando alguien roba, distorsiona o altera la realidad del grupo que se encuentra rodeado de ese robo. Porque genera no funcionalidad, genera maleficio a las personas, ¿verdad? Pero no puedo decirte que bueno es que tengas una bandera de colores o que promueva ciertos aspectos y eso es bueno, y que puedo decirte que malo es que te duermas tarde todos los días. En realidad todo es subjetivo. Entonces, ¿dónde encuentro la realidad? ¿Dónde encuentro la verdad? En el error. Y en el error es la única manera que yo puedo poner a prueba y darme cuenta que se puede mejorar. Por eso es que la naturaleza fue tan linda y genuina en darnos dos sexos. Para el momento que nosotros conectamos, generamos una bendición, generamos una vida. Y eso es funcional. Por eso es que yo no debería almacenar muchas cosas porque se arruinan y le quito a los que no tienen. Por eso este sistema de economía no funciona, porque solo y simple y sencillamente la distribución económica del dinero no es correcta, no es porque no hay suficiente, sino solo está distribuido de forma no funcional. Es el error.
Y la única manera que yo como ser individuo crezco y mejoro es aceptando mis errores. Si yo creo que todo lo que hago y todo lo que vivo y todo lo que digo y como yo vivo mi vida es correcto, y así es imposible que yo mejore. En la industria donde trabajo está en un constante cambio porque es directamente un contacto de un humano hacia otro humano. Y hay muchas variaciones, hay muchas variables en ese aspecto. ¿Por qué? Porque hay personas que vienen en diferentes estados de ánimos, diferentes momentos, están celebrando diferente momento o no están. Y además está mezclado con una necesidad que es la comida. Y entonces, cuando es así, hay muchas personas que tienen diferentes conceptos, diferentes relaciones con lo que pasa. Y entonces eso altera muchísimo todos estos factores. Y por eso me interesa mucho, y por eso me gusta, y por eso estoy involucrado en esto. Porque el servicio para mí hacia otro ser humano es el único propósito que como seres humanos tenemos en donde nos llena. La única manera que tú puedes encontrar un propósito es sirviendo a otro ser humano. Todo lo que hacemos, todo lo que vivimos, todo lo que hacemos en un día a día es y está relacionado con otro ser humano. Alguien hizo este micrófono para mí usarlo y yo lo uso para ponerlo en una cámara y esa cámara alguien la hizo y y así es como todo funciona. Esta ropa, cualquier cosa que tú tengas fue creada por un humano para otro ser humano. Ahora, ¿por qué hay un micrófono mejor que otro? Porque hay tantos micrófonos en el mercado. Porque este lapicero es diferente y yo compré este y no otro. ¿Y por qué? Porque hay ciertos aspectos que tienen menor error que otros. Y como ser humano, ¿qué personas tienen mayor conexión con otras? ¿Qué personas tienen un mayor crecimiento, una cantidad o calidad de felicidad? Se sienten más plenos, están en mayor seguridad, tienen un mayor crecimiento, están más en paz. ¿De qué depende? Del error que manejan. Entonces, cuando tú estás en una relación, cualquiera, no voy a hablar de una relación sentimental porque eso ya altera y genera otro factor distinto que hay que estudiar, pero cuando yo estoy en una relación con cualquier otro ser humano y yo no estoy pleno, yo no estoy satisfecho, yo no estoy en paz, cuando yo cometo un error, es tan difícil de aceptar porque mi mente no está diseñada para hacerme ver que me equivoco. Por eso, aceptar errores es tan importante, porque es la única manera que ejercitas tu mente para que crezca, para cuestione, para que genere una mejor respuesta, un mejor crecimiento. Y hay personas que se cierran, y ahí es donde hay una cosa que se llama ego, que aparece en la vida de las personas. Y entonces me defiendo, me protejo. ¿Por qué? Porque me da miedo ser vulnerable, me da miedo aceptar mis errores, me da miedo que estoy equivocado. Muchos y la mayoría, porque leo muy seguido acerca de estos estudios, todos los traumas que tenemos como seres humanos cuando crecemos en una edad adulta, después de los 21 años, vienen de nuestra niñez y le echamos la culpa a nuestros padres, pero nos olvidamos nosotros que ellos también aprendieron a ser padres con nosotros, como nosotros aprendimos a ser hijos. Y estamos aprendiendo a ser padres, futuros padres, con estos padres que nos tocaron. Entonces muchas personas cambian sus ideologías, cambian sus valores, cambian sus acciones, buscan aprobación, quieren validaciones, quieren respeto, buscan organizaciones, quieren grupos que atenten o que estén en contra de lo que sus padres les hicieron. O muchos aspectos también repetimos patrones incluso si nos damos cuenta que no son funcionales. Entonces, ese mismo patrón que yo repetí, que yo vi que destruyó mi hogar, el de mi padre o el de mi madre, el de mis hermanos, lo vivo y porque no acepto
que existe un error y que hay posibilidad de error para mejorarlo, lo repito. O por no querer aceptar el error, por no querer aceptar una responsabilidad, me voy del otro lado y queriendo en una forma de rebelde estar en contra de eso, y entonces me daño y me vuelvo no funcional. Es un aspecto difícil de poder explicar sin ningún ejemplo particular, pero busco crear conceptos que puedan ser aplicados en cualquier escenario. Y entonces el error, cuando yo acepto mis errores, crezco en mi relación. Por eso hoy tener una relación, en mi caso con una mujer, y una mujer con una relación con un hombre, es complejo porque yo estoy y me pongo en disposición de que alguien vea mis errores, que alguien me los haga saber, que alguien que me ama, que está en mi lado, que decidió compartir su vida conmigo, necesitamos en ese constante crecimiento de poder aceptar que me equivoco, de poder aceptar que no tengo la verdad y como yo creo que son las cosas, no es la mejor manera de ver las cosas. Pero ¿qué cosas no son negociables? ¿Qué cosas no son error? Aquello que funciona. Por ejemplo, respeto es no condicionado, no manipulado, no en estas condiciones sí y en estas condiciones no. No hacia esto y no hacia esto. Es respeto. Por eso funciona. Amor funciona. Disciplina funciona. Honestidad funciona. Comunicación funciona. No es esto sí, no esto no. Y por eso es que nuestras relaciones sociales son tan deficientes. Porque yo quiero ser el juez y parte de todo aquello que hago. Entonces, donde lo que yo hago está bien y lo que tú haces está mal, y lo que yo dije está correcto y lo que tú dices está mal, entonces nos enfrentamos. Pero nunca cuestionamos. Y te prometo y te quiero poner un reto, y es que cuando estés en una relación con otro ser humano, cuestiona y acepta tú primero que tú puedes estar equivocado. Acepta la posibilidad que estás equivocado. Te aseguro que la manera como abordas esto es sin ego y es con una mayor habilidad de poder aprender. Y vas a aprender más de ti y más de la otra persona. Y van a llegar a un consenso mucho más rápido. Aceptar el error genera ese cortocircuito en tu vida que constantemente estás cuestionando y constantemente estás preguntándote para encontrar una solución más funcional. Y de esta manera es donde yo considero que crecemos como seres humanos. Y entonces te das cuenta que de repente estás trabajando y tú estás buscando solo dinero, pero cuando te preguntas de verdad qué es lo que quiero, te das cuenta que lo que tú estás buscando es solo mayor tiempo disponible. Pero en búsqueda de mayor dinero estás trabajando más y menos inteligente. Entonces te preguntas, te paras y dices, ok, entonces hay otra forma de hacerlo. Entonces te das cuenta que si lo que tiempo es lo que quieres, no necesitas tanto dinero. Ah, pero entonces lo que quieres es tiempo y un lujo. Entonces ahí es donde te das cuenta y empiezas a cuestionarte qué es lo que realmente quieres en tu vida. Y desde ahí decides qué es lo que estás buscando. Y entonces ya eres más certero, encuentras más plenitud, te vuelves más exitoso. Cuando tu éxito dejas de definirlo por los logros que la gente o los aplausos que la gente te da, sino por aquello donde hago lo que tengo que hacer porque lo quiero hacer, eso para mí es éxito. No soy exitoso cuando quiero algo y estoy buscando hacer algo y dejo de hacerlo por procrastinar, por haragán, por excusas, por miedos, por inseguridades. Hoy en tu vida solo tienes y solo has hecho lo que de verdad has querido. Y ese es el secreto, que da miedo porque sabemos que somos capaces de tener y hacer cualquier cosa que querramos. Pero muchas personas tan dañadas se van del otro lado al extremo y creen que porque pueden hacer lo que quieran, lo pueden hacer. Y eso es otro gran error que no quieren aceptar. Que entonces porque yo me puedo vestir como yo quiera, lo hago y salgo y vivo mi vida como que yo existiera
solo yo en mi mundo. Entonces voy en el tráfico y entonces veo un espacio y yo me quiero meter, me meto y no me importa si alguien más se quería meter ahí porque es lo que yo quiero y porque puedo hacerlo. Y entonces porque yo vi algo que yo quería, nunca me doy cuenta que es de alguien más y solo voy, lo tomo y me lo quedo. Y es simple y sencillamente porque no puedo aceptar que estoy equivocado. Y entender que mi libertad termina donde empieza la libertad del otro. Y es parte de aceptar un error y es aceptar mi conciencia de que yo no puedo hacer todo lo que quiera solo por el hecho que puedo hacerlo. Yo no salgo desnudo a la calle solo porque puedo estar. Es porque entiendo que hay otro ser humano que posiblemente no me quiere ver desnudo. Entonces por eso no salgo desnudo. Y porque no hay ningún beneficio en querer salir desnudo. No entiendo cuál sería el beneficio de eso. Por eso no me expongo, por eso mantengo una privacidad, por eso tengo lo que quiero únicamente. No más, no menos. Y entonces en esa conciencia, en ese respeto, en esa honestidad, en esa disciplina, en ese amor, me amo. Y amar es justamente para mí disciplina. Porque me amo, me cuido. Porque me amo, cuido mis amistades. Porque me amo, me respeto. Porque me amo, soy honesto conmigo. Porque me amo, me comunico lo que realmente quiero y no me digo mentiras y no después me las quiero creer y después quiero hacer responsable a alguien más por esas mentiras que me dije. Y encima también, muchas de estas personas que no quieren aceptar sus errores, que no quieren aceptar la capacidad no natural de ir en contra de las cosas solo porque el sistema está corrompido y así tienen que ser las cosas, nunca se cuestionan a sí mismos si lo que están haciendo es funcional o no, para ellos mismos. Y mayormente de los casos, si no es funcional para ti, no es funcional para alguien más. Por eso las drogas no son funcionales. Por eso el tabaco, el alcohol en exceso, la pornografía, este deliberado deseo de hacer lo que yo quiera y no esta necesidad de querer éxito, de querer dinero, de querer fama, generan beneficios. Porque no son beneficiosos para mí, entonces no son beneficiosos para nadie más. Y entonces después empiezo a hacer algo que ya ha ido muy lejos y entonces ya es muy tarde y no me quiero arrepentir. ¿Por qué? Porque me da miedo. Porque no quiero aceptar que me equivoqué. Entonces voy hasta el límite, hasta que acabo con mi vida, la vida de todo lo que está alrededor mío. Genero tanto daño en donde no me quiero hacer responsable. Sigo tan dolido y tan enfrascado en que toda la gente me hizo daño a mí, que soy incapaz de aceptar mi responsabilidad en esto, que destruyo la vida de muchas personas, la mía y de todo mi entorno, por solo llegar tan lejos de no querer y no ser suficiente para aceptar un error. Por eso Dios pone algo que es tan importante en la naturaleza para mantener tu equilibrio y es el arrepentimiento. La capacidad de aceptar y de decir y de confesar un error es tan importante porque es la única manera en cualquier sistema que puede mejorarse. Mientras ese error no se identifica, mientras ese error no se localiza, mientras ese error no se responsabiliza, mientras ese error no se cuestiona, mientras ese error no se cambia, no puede mejorar ningún proceso. Y cuando digo confesar, no digo confesarle a otra persona, o porque necesites de otra persona, porque tienes que ir a un lugar a confesarle algo en secreto a alguien, o pagar por confesar. Eso no es lo que deberíamos hacer. La confesión es directa con Dios. La confesión es primero porque es donde Dios existe en nosotros, donde existe esa capacidad y ese reconocimiento, donde nos ponemos enfrente a nosotros mismos de aceptar y de entender el error. Luego podemos ir con alguien más y confesarle, pero ya con una mente tranquila, con un alma en paz y con una conciencia abierta, aceptando las consecuencias. Y esa es la última parte de este podcast. Y es que la gente hoy, estamos viviendo en un mundo en donde no queremos aceptar las consecuencias. Hay muchos errores y existen tantos errores en este mundo porque hay mucha gente. Entonces, lo que yo haga en algún momento afectó a alguien más.
Si yo, por ejemplo, voy caminando en la calle, escupo en la calle, yo creo que eso ahí quedó y sigo caminando, pero alguien más venía caminando descalzo y se paró en la escupida que hice, empieza a maldecir, está enojado, pasó alguien más, lo maltrata, la otra persona se ofende, sigue enojada, le devuelve el maltrato, se van caminando, esta persona se sube al carro, va molesta porque alguien de la nada le empezó a gritar y lo maltrató, entonces va en el carro, ya va impaciente, se para en el semáforo y entonces se da cuenta que alguien va ahí, entonces acelera, no ve, atropella a otra persona, esta persona se fue al médico y quizás era una persona que estaba yendo al colegio y así es como pasan muchos eventos desafortunados en nuestra vida. Hay mucha gente muy lastimada, muy traumada, con muchos problemas, que viene un hombre que no puede aceptar que hay una mujer que no la puede tener porque ella es independiente, él es independiente y no posees personas, no posees cosas. Todo es prestado. Todo lo que tenemos y todo lo que somos está en interdependencia, pero tiene naturaleza propia. Que no deberíamos tomar nada que atente en contra de la naturaleza. Por eso la dicotomía de control es tan importante, porque solo me enfoco y controlo aquello que depende de acción propia, no de nada más, porque no controlo y no depende de mí. Y entonces ese hombre ve a esa mujer, se obsesiona y la viola. Y después creamos una ley de aborto en donde perjudica una vida que no tiene la culpa. ¿Por qué? Porque no somos capaces de vivir con consecuencias. No queremos nuestras consecuencias en la vida. Queremos emborracharnos y al otro día no tener consecuencias. Queremos fumar toda nuestra vida y no tener consecuencias. Queremos comer toda la comida chatarra que queremos y no tener consecuencias. Queremos dormir con 100 personas y no tener consecuencias. Queremos salir a la calle y hacer lo que nos da la gana y no tener consecuencias. Robamos y no queremos tener consecuencias. Vivimos nuestra vida todos los días viviendo como que si fuésemos a vivir 100 años sin consecuencias. Por no aceptar un error. ¿Por qué es tan difícil si alguien viene a ti y te dice, mira, esto está mal hecho, hazlo otra vez? Y venimos y decimos, no, está bien, y es que sí, es que este es una desgracia, este siempre busca mis errores, y es que siempre... ¿Para qué? ¿Eso cómo funciona en tu vida? ¿Eso cómo te ayuda? ¿Cómo le ayudó a la otra persona? ¿Cómo ayudó a la organización? ¿Cómo generó beneficio? Pero el simple hecho de decir, ok, ¿qué hice mal? ¿Por qué hice mal esto? ¿Quién dice o por qué dices que esto está mal hecho? Se te enseña, se te aprende, ves que no funciona, ves que cometiste un error, lo aceptas conscientemente y lo cambias. Pero ponerme a decir, no, eso está bien, es que tú también haces defectos, tú también tienes errores. ¿Por qué nos vamos por ese camino? ¿Por qué empezamos? Pero yo también, yo te dije el otro día y ese error tú también lo cometiste, entonces me estás diciendo a mí que yo no cometo, pero tú también lo haces. Entramos en un montón de emociones que no tienen sentido. Si la otra persona también comete ese error y yo los cometo, si la otra persona no lo acepta, no es problema mío. Es esa persona que se está privando de crecer. Pero tú tienes que entender, esa es la parte tan difícil como seres humanos. Y es la capacidad de entender que solo controlo mi vida. Solo eso. Por eso es que la muerte es un regalo tan lindo. Por eso el fin es necesario. Pero nos aferramos, queremos juventud todo el tiempo y creamos cosas y queremos alargar nuestra vida y ¿para qué? Dios fue tan lindo en dejarnos esto porque nos enseña y nos muestra que todo lo que tenemos es prestado y que lo único que somos administradores de lo que se nos es dado. Y si no tenés más es porque no has probado y no has demostrado y no has crecido lo suficiente para poder administrar más. Porque no eres capaz de servir, de dar. Y eso lo hablo para mí. Yo me veo y sé y entiendo lo que soy capaz y ya vi cómo va a ser mi vida. Pero me entiendo que hoy no estoy ahí, entonces tengo que trabajar hoy en hacer lo que tengo que hacer para estar donde quiero estar.
responsabilizándome con acciones. Y cometo muchos errores. Y digo algo y predico algo y mañana yo soy el que cometí ese error. Y entonces vengo y me arrepiento y digo, ok, tengo que seguir trabajando. Y es un día a la vez. No soy todavía ni el mejor hijo, ni el mejor esposo, ni el mejor novio, ni el mejor hermano, ni el mejor amigo, ni el mejor speaker, ni el mejor escritor, ni el mejor jugador, ni el mejor dibujante, ni el mejor catador. Hay muchas cosas. Pero no busco aprobación tuya. Busco mis propios estándares, en donde todo lo que yo hago, si no va a generar ningún beneficio, no lo hago. Y poco a poco me voy convirtiendo en alguien que está creciendo constantemente. Que tiene paz, que está pleno, que tiene felicidad. A veces me cuestiono todo y a veces me quiebro y a veces voy a mi cuarto y lloro y me levanto al otro día y digo, ok, un día más. Y no soy mejor que tú. No puedo compararme contigo. Por eso no me importa tu opinión tampoco. Porque vamos a hablar desde el conocimiento, desde la intención, desde la acción que tenemos. Y porque compararnos no tiene sentido. Porque somos distintos, somos diferentes. Una cosa es que vivimos en una sociedad que tenga igualdad de oportunidades, pero no de resultados. No por ser hombre tengo mejores o mayores beneficios, o no debería de tener. Eso es favoritismos. Hay otros hombres que generan y hacen más que yo, y otros hombres que generan menos y hacen menos que yo. Y es así. Por eso perseguir dinero, perseguir fama, perseguir eso tampoco tiene mucho sentido. Pero perseguir ciertos aspectos que dependen de ti sí importa. Salud, eso depende de ti en alguna manera. Pero solo lo que depende de ti. Que es todo lo que tiene acción propia. Por naturaleza. Y la naturaleza es tan sabia que yo no puedo ir en contra de la naturaleza. No puedo atentar en contra de la naturaleza. Porque por más que yo intente modificarlo, ya no es natural. Lo modifiqué. Y después no funciona, no puedo cuestionar y no puedo responsabilizar a alguien más. Si fui yo el que lo tergiversé, el que lo cambié. Y porque en ese aspecto hay millones de posibilidades y que tenemos que aceptar la responsabilidad. Yo puedo salir ahí, voy caminando, alguien me tira un balazo. Soy responsable porque estaba ahí. Pero no, queremos siempre culpar a alguien más. ¿Para qué? Si lo que importa es tener tu vida propia, plena. Eso es lo único que controlas. Ni siquiera tu cuerpo es tuyo. Porque no depende de ti cuando el corazón deja de funcionar. Los pulmones y toda naturaleza, cómo funciona. No depende de ti que el hígado deje de funcionar hoy o siga funcionando. No le puedes decir a tu páncreas que no trabaje hoy. No le puedes decir a tu gen, a tu cromosoma X y XX que cambie. Porque solo con un pequeño cambio yo tendría ojos azules, o pelo rubio, o sería más blanco, o sería más moreno, sería más alto, más pequeño. Mis manos serían más grandes, más pequeñas. No lo puedo comprar, no lo puedo cambiar. Aceptar es una parte fundamental en el crecimiento humano. Cuestionar el error es otro. Aceptar que estás equivocado siempre generará mayor beneficio que creer que tienes siempre la razón. ¿Para qué? Para poder generar y crecer en relación, como con persona individual, en economía, entender que no sabes todo acerca del dinero, no sabes todo acerca del trabajo que haces, no sabes todo acerca de la calidad de vida, no sabes todo acerca de la persona con la que vives. Por eso vives con esa curiosidad constante de querer conocer, de querer saber, de querer entender. Y por eso es que las cosas deberíamos verlas con curiosidad, con amor y con intención. No con obsesión, no con deseo,
no con lujuria, no con ansiedades, no con depresiones. Y deja de culpar por lo que te pasó. Responsabilízate y qué estás haciendo con lo que te pasó. Hay muchas personas que culpan a sus padres, es que este me violó y por eso soy así, y por eso es lamentable, es doloroso, es horrible, yo no sé qué decirte. Pero vivir victimizado, culpar a la sociedad, culpar a todos los hombres o a todas las mujeres, eso es un error muy grande, que te va a lastimar solo a ti. Que alguien te violó y entonces entiendo esa parte, es horrible. Pero es esa parte que no controlamos, de ese error que existe. Ese amigo que era tan atlético, tan bueno y el COVID lo mató y aquella persona que ha fumado 60 años y sigue fumando 2 cajetillas al día, está vivo. No puedo decirte que fumar es mejor que hacer ejercicio. Pero pasa. Esa hermosa parte de la vida que es aleatoria, que es funcional y que busca su adaptación de alguna manera. Y es que entender que somos 7.000 millones de personas en este mundo y esperas que estemos de acuerdo, esperas que estén de acuerdo contigo, esperas validación de ellos, esperas que la opinión que ellos digan de ti sea más importante, esperas que propagandas, ideologías, banderas. Existe el mal existe y está en nosotros y es nuestra responsabilidad ponernos al servicio y cambiarlo. Y la única manera que cambiamos el mal por bien es reconocer que somos malignos y que necesitamos ayuda. Y ahí es donde creo que Dios tiene mucho sentido en nuestra vida. Porque es aceptar que por mis propios medios nunca voy a alcanzar la perfección. Pero puedo ser perfeccionable si acepto mis errores, si acepto una responsabilidad y si defino qué es importante en mi vida. Por eso cuando yo definí ira, pues fue una revelación divina y ese concepto de ira es el que predico y es el que trato de fomentar porque es en mayor intención de amor. Esa importancia de querer un bienestar, esa responsabilidad de aquello que depende de mí por naturaleza y aquella aceptación del error en donde hay muchas cosas que yo no sé y que por eso quiero conocer. Y entonces uso esa emoción y la regulo, no la niego y la controlo y no actúo desde ninguna emoción, sino desde esa emoción la uso para canalizar, para crecer, para generar beneficio. Porque ¿para qué voy a vengarme? ¿Para qué voy a usar el maleficio? ¿Qué hago? ¿Qué gano con esto? No me genera ningún beneficio. Hay dolor, gente que amo se va a morir. Cosas que tenía y me encantaban se fueron, se acabaron, se arruinan. Llevo casi 3 años y medio de estar lejos de mi país. He hecho cosas que nunca pensé hacer. Vivo cosas que nunca pensé vivir. Vi cosas que nunca pensé ver. Cambiar es lo único constante en la vida, el cambio. Incluso si no te gusta. Mira la naturaleza, cambia constantemente. Se adapta, pero nunca culpa a nadie. Nunca se victimiza. Nunca juega un papel que no le corresponde. Nunca intenta negar y cambiar quién es. Es. Y ahí está la perfección. Ahí está la plenitud, es eso. Aceptar toda la película. No solo esta emoción que me gusta y esta no me gusta. Este dolor sí me gusta, este no me gusta. Así no funciona tu vida. Gracias por escucharme. Si te gusta, comparte. Déjame tus comentarios. www.enplenaescuela.com, una escuela virtual que fomento la plenitud para mentorías, philosophy management, compañías, utilizar conceptos filosóficos para poder guiar y agregar esa alma a las compañías, mentorías,
cursos de crecimiento personal, podcast, mi libro. Gracias por apoyar. Que tengas un feliz día.